Como ya lo dijo el ponente muy amablemente, mi nombre es Ángeles, soy bióloga por la Facultad de Ciencias y además de haber podido estudiar biología, soy una convencida de que el haberme acercado a la bioética cambió definitivamente mi manera de ver, de reflexionar y de argumentar respecto al modelo de estudio que elegí, ¿no? Que es la vida. Finalmente quisiera agradecer al proyecto PAPIT, Bioética Pragmática desde la Biología Evolutiva, pues es un proyecto que nos ha permitido estar en contacto a varios investigadores, a varios profesores de la Facultad de Ciencias, para no nada más estudiar la biología, sino estudiar cómo se puede ver la biología si entramos en una multidisciplina con muchas otras materias, pero también con la bioética. Entonces los invito a que reflexionen conmigo, de esto se trata mi presentación. La que sigue, por favor. Bueno, el nombre por el que estoy hoy aquí, el nombre de la plática, es el concepto de trato digno y respetuoso. Este concepto, estos dos conceptos, se establecieron como medidas que se establecen en esta ley y su reglamento, así como tratados internacionales, normas ambientales y normas oficiales mexicanas. Ello, es decir, el objetivo es para evitar el dolor, el deterioro físico, el sufrimiento durante la posesión, la propiedad, la crianza, la captura, el traslado, la exhibición, la cuarentena, la comercialización, el aprovechamiento, el adiestramiento, la confinación permanente o prolongada o finalmente en el sacrificio. Y aquí a mí me gustaría empezar a disertar, si no es que a discutir sobre esto. Realmente todas estas actividades, todas estas acciones que tenemos para con los animales son dignas y son respetuosas. La que sigue, por favor. Entonces, esta diapositiva la pongo en interrogación porque para mí no es digno ni respetuoso explotar, ni capturar, ni trasladar en contra de su voluntad, ni exhibir, ni aprovechar, ni adiestrar, ni confinar permanentemente o sacrificar a los animales silvestres. Sobre todo cuando analizamos cuáles son las finalidades. Muchas de ellas resultan aún menos dignas y respetuosas si se hace uso de estos animales para cubrir necesidades humanas que son absolutamente lejanas a necesidades primarias, ¿no? Es decir, no son para nuestra propia sobrevivencia, no son para nuestro propio bienestar, digamos, primario, sino que son necesidades secundarias o necesidades incluso inventadas, como el entretenimiento, la caza deportiva, los animales de compañía, sobre todo los animales silvestres de compañía, no están domesticados. Para ellos representa un estrés terrible tenerse que intentar adaptar a lo que nosotros les estamos ofreciendo, porque a mí me gusta tener una cacatúa roja en la sala de mi casa, ¿no? Y sobre todo si existen opciones. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si existen alternativas éticas para no experimentar, y lo digo como una científica que experimenta, para hacer ciencia, para estudiar, para alimentarnos, para entretenernos, que no requieran de animales? Pueden ser animales de crianza, ahorita me estoy abocando a animales silvestres. Nos hemos preguntado si existen alternativas. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí voy a tocar a la triple R, porque me encantaría compartirla con ustedes, en cuestión de trato digno y respetuoso. La triple R fue acuñada por un zoólogo y un microbiólogo referente a la investigación o al uso de animales en laboratorio. Sin embargo, creo que es muy pertinente traerlo a colación, puesto que este tipo de la triple R, que ahora hasta existe la cuarta R, puede ser perfectamente aplicable a nuestro uso de animales tanto silvestres como domésticos. La primera es el reemplazo. De verdad no puedo reemplazar al animal
que yo tengo para satisfacer mi diversión de los domingos en la plaza, para satisfacer que a mí la verdad es que me encantaría tener una serpiente en un terrario como mascota, o el que yo quisiera exhibir animales en algún tipo de performance como artistas, que los artistas lo hacen. Yo como científico, que la ciencia se supone que nos da toda la información y todo el conocimiento, y esto no necesariamente siempre es cierto, no tengo alternativas de experimentación. No tengo alternativas de enseñarle a mis estudiantes en clase que la vida de un animal, para tomarla, tiene que ser absolutamente indispensable, que por qué no primero reflexionamos sobre las alternativas, ¿no? Una vez y ya no se pudo el reemplazo, la reducción. De verdad necesitamos a los animales en las cantidades que los utilizamos. Ya sea para experimentación, para alimentación, para vestimenta. Obviamente las pieles de los animales silvestres, bueno, pues tienen un encanto, ¿no? Pero finalmente le pertenecen a ellos, no nos pertenecen a nosotros, nosotros tenemos nuestra propia piel. Perdón por los comentarios a veces que hago así, chiquitos, pero es que a veces no lo puedo evitar. Si no pude reducir, ¿no? Por ejemplo, en un experimento que sea, voy a poner un caso dramático, en un experimento para ver por qué están muriendo todas las mantarrayas, decidí tomar una población de 300 ejemplares para ver qué infecciones están teniendo en el mar de Cortés, ¿no? Estoy hablando cualquier ejemplo. ¿De verdad tengo que utilizar a las 250? No puedo tener una N, es decir, un número que sea científicamente adecuado y permita hacer experimentación que arroje evidencia fiable de cómo vamos a proceder respecto a estos animales, o ni se diga en la diversión, de verdad en espectáculos como esto de la granjita. De verdad tiene que haber tantos borregos, tantos conejos, tantos, para que los niños puedan tocarlos, a veces los muerden, a veces los lloran, y finalmente esos animales al terminar ¿cómo se llama? Pues el negocio, porque es un negocio, pues regresan a sus jaulas, regresan a su confinamiento, regresan a un estatus donde ellos no pueden convivir socialmente, y no hay que olvidar que hay muchos animales sociales. Y finalmente el refinamiento, si voy a de todos modos utilizar la vida de un animal, o lo voy a secuestrar, entiéndase, lo voy a capturar, ¿no? Lo que pasa es que a veces las palabras las tratamos de utilizar en un lenguaje mucho más pulcro o muchísimo más higiénico, y en lugar de decir maté hoy 40 ratas para ver si mi experimento sobre cáncer está siendo funcional, yo lo que voy a decir es las sacrifiqué. Esos animales nunca decidieron sacrificarse, ¿no? Al igual que decir es que colecté en el campo o fui al mar a muestrear mantarrayas o peces. La verdad es que lo secuestraste de su hábitat, ¿no? Y es que si lo pasamos a cómo lo percibiríamos desde los derechos humanos, sería terrible, y creo que tendríamos mucha más conciencia de lo que les hacemos a los animales. Pero bueno, sigo. Si nada de lo anterior se pudo hacer, se recomienda refinar. Si lo voy a matar, tiene que ser con los métodos éticos que la tecnología me permita. Que si voy a tener una pistola de émbolo, también voy a tener a alguien que la sepa manejar, ¿no? No darle 3 o 4 pistolazos con la pistola de émbolo a la vaca y decir que no está sintiendo para después desangrarla, ¿no? O esto también, si deseo comerciar o no va a haber peda en alguna época para los huevos de tortuga que a mí me encantan, pues al menos saber que la persona que los recolecta y yo como consumidor, que sea un sitio en el que las permitan desovar y no que las abran para sacar todo el conducto para la oposición y no tardarme pues, los 50 minutos que se va a tardar, sino hacerlo en 10 minutos, ¿no? Refinar métodos, es decir, hacerlo de la manera menos dolorosa, menos invasiva, menos cruel y hasta, si estamos hablando de estas palabras, pues menos sádica, ¿no? Y existe una cuarta propuesta por muchos, es el rechazo. Yo rechazo que los animales sean tratados como cosas. Yo rechazo la cosificación y la instrumentalización de otros seres sintientes. La que sigue, por favor. Y la siguiente pregunta de mi ponencia es: ¿el uso de animales es imprescindible?
Bueno, para considerar imprescindible el uso de animales, esto debería de ser justificado y argumentado científica y éticamente y demostrar que no existen alternativas. Es decir, porque es la fiesta del pueblo y lleva 200 años siendo un éxito, no es una justificación ni ética, ni científica, ni estoy demostrando que no existen alternativas para festejar, ¿no? Si determinado procedimiento se considera indigno o irrespetuoso para un humano, debería serlo también para un animal no humano. Y voy a explicar esto. Únicamente si consideramos imprescindibles el uso de animales silvestres, domésticos o criados, ¿no? Porque tenemos mucho la fijación de la idea de que este animal fue criado para, luego entonces tengo el derecho de usarlo para ello, ¿no? Dicho esto, debería realizarse idénticos criterios y limitaciones que la experimentación u ocupación que se les da a humanos. Deberíamos de pensar, como ocurre, por ejemplo, que los animales son pacientes morales como lo son los niños o como lo son humanos incapacitados. Y cuando vemos cómo tratamos a los animales al compararlo con otro humano, la verdad es que es una comparación que a muchos nos aterra, ¿no? La que sigue, por favor. Y de aquí me paso a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que justamente, como ya comentaban algunos de los colegas de la mesa, bueno, ¿y por qué los animales, como los humanos tenemos derechos humanos, por qué ellos tendrían derecho a la vida, a no ser maltratados, ni torturados, ni secuestrados, ¿no? Porque finalmente el trato digno y respetuoso dice que se haga con el menor sufrimiento, la mayor dignidad, pero son conceptos relativamente ambiguos que se pueden mover conforme a las necesidades del humano. Pues yo quiero empezar diciendo que muchos sabrán, y si no hay mucha literatura disponible que la recomiendo adentrarse en ese mundo, existe información científica sobre el sistema nervioso central de vertebrados y la capacidad de detectar placer o dolor por parte de muchos invertebrados, así como las emociones, los sentimientos, la conciencia, la vida mental, que compartimos evolutivamente con muchos animales no humanos. Así como no creo que ya la mayoría de las personas cada vez entendemos más que la generación espontánea no existe, también las emociones, la posibilidad de sentir dolor y placer, los sentimientos, no son generación espontánea en el humano. Nuestros parientes, nuestros cohabitantes de este mundo, al menos los vertebrados, tenemos certeza absoluta de que pueden, tener esta vida mental y, por supuesto, un rechazo al dolor, ¿no? Por tanto, resulta razonable que los animales no humanos tuvieran derechos análogos a los derechos, los animales no humanos tuvieran derechos similares a los derechos humanos de primera generación, es decir, los más básicos: el derecho a la vida, a no ser maltratados, a no ser torturados ni secuestrados. Y entonces, ahora sí, la que sigue, por favor. Voy a leer esto, no me voy a detener porque me queda poco tiempo. Y me gustaría leer la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que tiene más tiempo del que creo que soy un poco más joven que esa declaración, y ya es decir, pero ¿cuántos de nosotros la conocemos, no? Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos ha conducido y sigue conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, se proclama lo siguiente. Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho al respeto. B. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene las obligaciones de poner su conocimiento al servicio de los animales. C. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre, siempre y cuando sean animales domésticos o ahora en las conocidas reservas, supongo. Artículo número 3. Ningún animal deberá ser sometido a malos tratos ni actos crueles. B. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generando angustia. La que sigue, por favor. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo, acuático y a reproducirse. B. Toda la privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos,
es contraria a este derecho. Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y a las condiciones de vida y de libertad de su propia especie. B. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. 6. Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable de tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. La que sigue, por favor. Artículo 8. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos de los animales, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. B. Las técnicas alternativas, de las que ya les hablé, deben ser utilizadas y desarrolladas. 9. Cuando un animal es criado para alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él un motivo de ansiedad o dolor. 10. Ningún animal puede ser explotado para esparcimiento del hombre. B. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es biocidio, es decir, un crimen contra la vida. La que sigue, por favor. 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. B. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. B. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal. 14. Los organismos para protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. B. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre, y abajo aparece la bibliografía de estos derechos, por si alguien está interesado, y voy a acabar ya con unas 2 diapositivas hablando de la legalidad. Yo creo que la legalidad va de mano de la educación y de la divulgación. Todo lo anterior creo que debería reflejarse en la legislación, en la educación a todos los niveles y en la divulgación y campañas informativas para una sociedad más consciente de lo que hacemos y de lo que hay detrás de utilizar o tomar la vida de un animal. Y finalmente, la ley debe tutelar a los animales y debe protegerlos. Finalmente fue un poco difícil hacer este trabajo porque leí en uno de las columnas que han escrito algunas personas que han estado involucradas en estas iniciativas de ley, una especie de exhortación a que no es suficiente la sola denominación de respeto y de dignidad. Esto es un concepto subjetivo que cada individuo puede entender de la manera que mejor le plazca, y de eso no se trata. Es necesario una referencia expresa que permita a las autoridades encargadas de normar y procurar justicia ambiental y animal para que en la práctica actúen con certeza y fundamento. Y yo con esto termino. Muchas gracias.